tantas entrevistas y tanta inseguridad. ¿Sabes una cosa? Es tiempo de que salga tanta gente tramposa que al ciudadano acosa y no nos deja vivir. ¿Sabes una cosa? Nos estamos ahogando y estamos impotentes. No sabe ya la gente qué camino tomar. ¿Sabes una cosa? La vida está horrorosa, el agua está lodosa y ahora puedo perder mi hogar. Y aunque soy abuelo, todo está fallito, todo veo jodido. Y aunque soy abuelo, y recuerdo el cielo, con todo y estrellas, y me voy para París, lejos de este país. Y aunque soy abuelo. Bueno, pues ya estamos aquí nuevamente para la lectura semanal. En este programa está conmigo Luis Koga, está conmigo Hola, Ramírez Benítez, reptilianos. Buenas noches. y estoy yo, Vladimir, otra vez aquí para la lectura primero del artículo del miércoles, Del día miércoles 10 de octubre del 2012. publicado en la Jornada. La Jornaca, alias la Jornaca, ¿no? Ya saben, cada quien le pone sus apodos, muy de la cultura mexicana. Un cariñoso mote. O un mote. Así es. Bueno, Bueno, el artículo se titula Colapso de la globalización y surgimiento del nacionalismo. No, así es como... Vamos a ver. O resurgimiento del nacionalismo. Uno de los signos inequívocos de la decadencia occidental, a los dos lados del Atlántico Norte, en plena crisis financiera, económica, social, política, energética, alimentaria, ambiental, es decir, crisis multidimensional y civilizatoria, es la ausencia de la rigurosa crítica cartesiana y su sustitución por la intoxicación masiva de una crapulosa propaganda hollywoodense que propala los oligopolios multimedia, engendros de la plutocracia que controla la desregulada globalización financierista, que ha caído en un solipsismo cacofónico. en el solipsismo, o sea, que solamente piensan en su idea y no Sí. contemplan nada más, ¿no? Ajá. No existe otra cosa más Así que ellos mismos. Solos en el universo totalmente, ¿no? Ajá. ¿Qué? Solipsismo. Solipsismo. Ajá, pero es una creencia metafísica, donde solo se puede estar seguro de la existencia de su propia mente. La realidad que aparentemente le rodea es incognoscible y puede no ser más que parte de los estados mentales del propio yo. O sea, todo parte de ellos, ¿no? O sea, pero es una creencia metafísica. Están en su solipsismo cacofónico, que es que redunda el sonido, ¿no? Es una incorrección del idioma, la cacofonía. Así es. Entonces, pues bueno. Engendros de la plutocracia que controla la desregulada globalización financierista que ha caído en un solipsismo cacofónico. De allí que los conceptos antitéticos al modelo de la globalización imperante sean marginales en el mejor de los casos y gocen de mínima difusión, ya no se diga penetración, y hasta parezcan descabellados para la aplastante mayoría de una ciudadanía global más desinformada que nunca, paradójicamente, pese a su hiperconectividad. Pues sí, ¿no? Porque... Sí, es que, mira, una cosa, perdón, yo quería distinguir entre... Una cosa es estar informado, que es muy complejo. Otra cosa es estar... bueno, no tener información, pues. Una falta de acceso a la información y... pues sí, pero otra cosa, estar desinformado por eso. Pero otra cosa es la desinformación deliberada, ¿no?
que es lo que manejan los medios de comunicación masivos, en donde hay mucho flujo de información, pero toda es mentira o tendenciosa o con una intencionalidad doble y muchas veces siniestra, ¿no? La mayoría de Pues, las por lo regular, siniestra. No hay que hacerse ilusiones. Lo seguro es que la plutocracia financierista que controla el oligopolio multimediático global cesará su desinformación de corte goebbeliano cuando fenezca el modelo que defienden sus egoístas intereses singulares. El zar ruso Vladimir Putin confiesa que la situación financiera global se encuentra fuera de control y el almirante Stavridis de Estados Unidos comenta que el mundo tiene parecido a un 1914 en los Balcanes, mientras Chris Hedges, premio de periodismo Pulitzer, se aventura una vez más a sentenciar temerariamente, para los parámetros del ocultismo multimediático de corte hollywoodense en Estados Unidos, el colapso de la globalización, y que refrendó en una reciente intervención en televisión que podemos encontrar también en YouTube. Hay que buscarla. El extenso análisis de Hedges es vibrante, de corte periodístico, y su principal argumento radica en llamar en Estados Unidos a despertar del autoengaño colectivo para realizar actos sostenidos de desobediencia civil super SIC contra el Estado de las transnacionales plutocráticas para impedir ser propulsados a una catástrofe SIC global. Sí, o sea que también ya en Estados Unidos sean más intensas también, ¿no? Las protestas. Bueno, pero yo he visto que en algunos Walmart me parece que están haciendo huelga, ¿no? Entonces sí, también ya... Sí, varias empresas norteamericanas, incluyendo Walmart que es muy importante, no solamente por las cuestiones de economía, sino como ícono y símbolo de el American Way of Life, ¿no? Sí, yo pensé que ibas a decir que siniestras otra vez. Sí. También siniestras. Dije, no, sí, no, nada más es por eso, pero sí, siniestra. Cita a John Ralston Saul, quien demostró puntualmente que cada promesa de la globalización ha sido una mentira. A mi juicio, el canadiense Ralston, presidente del PEN International, es uno de los óptimos pensadores humanistas del mundo, quien sorprendió gratamente con su libro El colapso del globalismo y la reinvención del nuevo mundo, donde plantea desde 2005 el retorno del nacionalismo. El argumento nodal del enorme Ralston, muy subvaluado en su profético libro de hace 8 años, es que la globalización se desvanece en pedazos contradictorios y que el ciudadano retoma la bandera de los intereses nacionales frente a los fracasos del manager, el director empresarial, quien es más bien un tecnócrata incapaz de conducir a las sociedades. Pues es que es un poco esa visión orwelliana a la que nos quieren conducir estos tecnócratas, ¿no? Y lo vemos cada vez más. Nos estábamos enterando por el Twitter el día de hoy que en la Unión Europea se está organizando ya en las cámaras el cobro de un impuesto al agua de lluvia. O sea, al agua de lluvia que corre antes de ingresar al ramal central. ¿Por qué? Pues necesita mantenimiento y como llueve mucho, ¿no? Dicen que por eso tienen que cobrarles a los que viven ahí para que no sufran de inundaciones. Solamente a los comercios y empresas, pero se prevé implementarlo de manera, pues sí, como futura a las viviendas comunes. Sí, es una visión muy como así de tecnócrata, tanto dinero, tanto, se tiene que cobrar, no hay más, o sea, sin importarles
otra cosa. Ajá, sí, ni siquiera reparan en realmente ver todas las posibilidades, ¿no? Dicen, bueno, así tiene que ser y así Ya. va a ser y Ajá. ya. O sea, sin importar nada. ¿Sí? Hedges no dice nada nuevo, pero condensa magistralmente todas las críticas conocidas contra la plutocracia global que ha devastado a las clases medias de Estados Unidos y el mundo. Ya no se diga empobrecido aún más a los desposeídos. Mi crítica amable quizá consista en que le faltó la disección del mundo plutocrático en la fase de la desregulada globalización financierista y que se concentra en el poder de la bancocracia, específicamente los 13 banksters del Wall Street. Ver libro al respecto de Simon Johnson, exdirector de Economía del Fondo Monetario. La misma crítica amigable se puede hacer a Joseph Stiglitz y a Paul Krugman, quien han fustigado juiciosamente los defectos económicos de la globalización, pero que en forma extraña nunca abordan el cáncer financierista consustancial de la desregulada globalización postmoderna y cuyas metástasis han alcanzado todos los rincones del planeta. Sí, o sea, si comparas, haciendo la analogía de la crisis financiera por el colapso financiero, ¿no? Con el cáncer, No, pues sí. empezó en un lugar, La metástasis. ya hizo metástasis, ya se regó por todo el mundo. Inclusive en eso, fisiológicamente, falta de oxígeno, pues estas personas están faltas de, pues sí, de juicio. Si no les metáfora. les hace falta oxígeno al cerebro. Pues No les están bien oxigena loquitas. seguramente bien el cerebro. Sí, ya están agonizantes Sí. por falta de oxígeno. A mi juicio, para entender la verdadera dimensión de la crisis multidimensional civilizatoria, se debe abordar el cáncer financierista que explayan excelsamente Andy Collan y Deborah Mackenzie. Habrá que reconocer que el libro del difunto Giovanni Arriaghi, asiduo invitado al solvente Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, de la Escuela Braudeliana de Pensamiento, que sigue otro ilustre pensador, Wallerstein, el largo del siglo XX, demuestra cómo las crisis financieras constituyen la fase constante de los ciclos de intermitente colapso capitalista desde el siglo XVII, el modelos genovés, holandés, británico y estadounidense. Vale la pena citar alguna frase lapidaria de Hedges, quien cataloga las revueltas que sacuden el planeta como el presagio del colapso de la globalización. Bueno, nosotros estuvimos ayer presentes, estuvimos transmitiendo en parte de esta revuelta que sacude el planeta, transmitiendo cacerolazo, la cacerolada global, el Global Noise, Ajá, Global Noise. Convocado por Yo Soy 132 y replicado en muchos lugares del mundo, ¿no? Sí, que fueron más de 1000 ciudades. Más de 1000 ciudades, en más de 1000 ciudades se replicó el cacerolazo, ¿no? Entonces, vaya que se están sacudiendo y haciendo ruido estas protestas mundiales. En el mundo, sí. Presagian un mundo donde los recursos vitales, incluyendo alimentación y agua, empleo y seguridad, son más escasos y difíciles de obtener. Presagian la creciente miseria de centenas de millones de personas que se encuentran atrapadas en estados fallidos, sufriendo la escalada de la violencia y la pobreza paralizante. No, pues es que imagínate cuántos estados fallidos hay. No, pues el Estado en sí es una concepción fallida. Desde Colombia hasta México, África, Afganistán, Pakistán, Irak. A lo mejor siempre fue fallido, pero no alcanzó su nadir. Grecia, España. Grecia, Portugal. Y luego si nos rige el derecho romano, pues, o sea, inexorablemente vamos a tener un desenlace así porque ellos no prevían eso, ¿no? Como la educación para que no haya crímenes, por ejemplo. O sea, tenían que hacer corrupción para que hubiese delito, entonces hay derecho. El derecho sobre el demás.
porquerías mentales, ¿no? Todo el tiempo. La corrupción es parte inherente De los estados. de los estados. Presagian crecientes controles draconianos y la fuerza usada para proteger a la élite plutocrática que orquesta nuestro fallecimiento super psic. Bueno, dice, van preparan crecientes controles draconianos, pero se refiere a la gente, ¿no? Sobre la población ante las protestas. Entonces, ¿qué son draconianos? Draconianos se refiere a medidas muy totalitarias, ¿no? Muy dramáticas, Sí, sí. prohibir así totalmente, por ejemplo, en lugar de hacer aquí una campaña para que la gente beba menos o fume menos, criminalizas el tabaco y el alcohol, ¿no? Y pena capital a quien sea sorprendido fumando o bebiendo alcohol. Eso sería una medida draconiana. Así es. Pero esto se refiere a que van a tomar medidas draconianas contra la población. Ajá, y la fuerza va a ser usada para proteger a la élite. Pero pues bueno, es que eso en realidad ha sido así siempre, ¿no? Entonces digo, nada más que lo van a hacer ahorita, todavía van a apretar un poquito más las tuercas, ¿no? Y algo que es diferente en otras ocasiones es que nosotros también somos conscientes de que siempre ha sido así. Tenemos un panorama de la historia bastante amplio, ¿no? Los jóvenes en los discursos de Yo Soy 132, de las universidades, de las diferentes universidades, siempre mencionan cosas importantes de la memoria histórica, no solamente de México, sino de otros pueblos del mundo. Entonces te habla de que se tiene bien presente esa memoria histórica, entonces es un punto a nuestro favor otra vez. Sí, sí, porque ya está esa conciencia, ¿no? De que debe de respetarse o rescatarse, realmente. Y conocemos las artimañas que van a usar, o sea, estamos más preparados que en situaciones anteriores de la historia, porque, no sé, por ejemplo, en la Polonia, cuando la época de los zares, la gente sí ya sabía que el ejército siempre protege a los zares, ¿no? A los ricos, a la élite. Pero ahora nosotros sabemos, perdón, ellos conocían nada más su región. Ahora nosotros sabemos cómo hacen los estados para reprimir en China, para reprimir en Japón, para reprimir en Pakistán, para reprimir en Estados Unidos, en México, y podemos prepararnos. Colombia, Chile, Grecia, bueno, toda la Europa Nobel de la Paz, ¿no? Entonces nosotros tenemos ese panorama también de hechos actuales y podemos prepararnos para una respuesta mejor. Claro. Así es. No servirá el concepto hollywoodense de Estado fallido para dividir al mundo en una visión neofeudal tecnoamurallada entre el castillo tecnocrático de la plutocracia y sus alrededores relegados. A mi juicio, el muy trillado Estado fallido es un muro conceptual que separa al 1% de la plutocracia global del resto de la humanidad desahuciada. Hegel arremete contra los capitalistas plutocráticos, quienes han tomado el control de nuestro dinero, alimentos, energéticos, nuestra educación, nuestra prensa, nuestro sistema de salubridad y nuestra gobernación como enemigos super psic mortales a ser vencidos. Sí, no, pues. Pues es digo, de todo eso que enuncia, uno puede traducirlo a su vida cotidiana tácita. O sea, dice, ¿no? Agua limpia, alimentación, salud, educación. La mayoría de los países tercermundistas ya no la tienen, ¿no? Y los primermundistas ya les cuesta más, ¿no? O sea, ya van hacia el nadir. O sea, van en pique por más que... Inexorablemente. Inclusive los que desarrollan, por ejemplo, modelos de educación muy vanguardistas,
expolian a otros países para poder estar así, entonces van a caer. O sea, por muy educada que esté la gente y todo, si no hay comida se vuelve loca. Sí. Exacto. ¿No? Por muy civilizado que estés. Bueno, quién sabe, porque ahora ya con eso de que están haciendo químicos para que suprima Las vacunas, el instinto de conservación, ¿no? a lo mejor pues eso de los muertos vivientes, ¿cómo se llaman? Los zombies, esta serie. The Walking Dead. Walking Dead. Digo, Ya. Hollywood participa ahí también en todo esto, ¿no? Seguimos Sí. con la lectura. Sí. A propósito, en fechas recientes fue publicado un estudio en Estados Unidos que exhibe la estrepitosa pérdida de credibilidad de sus desinformados multimedia. Comenta Hedges que una alimentación adecuada, agua limpia y una básica seguridad se encuentran ya inalcanzables a quizá la mitad de la población mundial. Fustiga la utopía del mercado que debe determinar la conducta humana y permite que las transnacionales y las firmas de inversión continúen su asalto especulando con materias primas para elevar el precio de los alimentos, y permite que la industria de guerra absorba la mitad supersic de todos los gastos del Estado, generando billones de déficit y lucrando con conflictos en Medio Oriente que no tenemos oportunidad de ganar, y permite que las transnacionales evadan los controles más básicos y las regulaciones para cimentar en su lugar un neofeudalismo global. A mi juicio, nos encontramos en un paradójico feudalismo tecnológico, una humanidad retrocedida a la Edad Media, mientras la plutocracia financierista controla fines y medios con una pasmosa tecnología jamás soñada. Sí, ¿no? Pues O sea, yo siempre he dicho la verdad, que nosotros vivimos en plena Edad Media, Sí, al yo menos también, sí. conceptualmente. Sí. Entonces no estamos retrocediendo tantísimo, ¿eh? Es un retroceso, pero no tanto. No, o sea, ¿cómo se llama? El renacimiento, ¿no? Yo pienso que es un suspiro nada más de la humanidad, ¿no? También de instinto de supervivencia, ¿no? Sí, a ver, un poquito de intelectual. patadas de ahogado, pero no. Mientras siga el concepto de virginidad tan vigente como hoy en día, significa que no hemos despegado los pies de la Edad Media. Sí. Contundente. Hedges sentencia que la última gente que debería estar a cargo de nuestro abastecimiento alimentario o de nuestra vida social y política, sin mencionar el bienestar de los niños enfermos, son los capitalistas plutocráticos y los especuladores de Wall Street. Amén. Y ahí termina, ¿no? Este artículo. No, ya es más. Bueno, pues entonces nada más vamos a... No vamos a hacer pausa esta vez. Vamos Esta a vez, leer el segundo. Quieren seguirse de filo, vamos a hacer la lectura del segundo artículo publicado el día de hoy en La Jornada y se titula El neoliberalismo financierista anglosajón arremete contra los BRICS. Ándale. Ya, no Los podía... BRICS, pues ya sabemos, no es el acrónimo de Brasil, Rusia, India, China, Rusia, Brasil, India, China y Rusia, Brasil. India y China, en Y- el orden BRICS. Y Sudáfrica, Sudáfrica. que la verdad ese es así como honorario. Bueno, No, porque tiene puertos comerciales importantes en África. bueno, sí, No, comparando. No, y para pasar del Atlántico hacia el Así Índico, es, ¿no? es otro paso Es que tienes que pagar. Ruta marina muy importante. Exactamente. O sea, no tendrá grandes industrias, no tendrá ciudades opulentas. Es como como Indonesia Ginza. también. O sea, no tiene un Ginza, pero No, el paso es una ruta comercial sumamente importante. ¿No? Y les pagan, ¿no? Entonces, ahí está su ganancia. Vamos. Ha sido la tónica en fechas recientes la campaña de recorte goebbeliano que han desatado los multimedia financieristas anglosajones, en particular la revista The Economist y The Financial Times, contra los BRICS, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Gideon Rachman, uno de los internacionalistas de The Financial Times, muy cercano a Israel,
los patea en el aire y sentencia que se encuentran en severos problemas. Comienza con la división convencional de los mayores economistas del mundo en dos grupos básicos, jugando con las palabras en inglés, los BRICS y los enfermos SIX, es decir, Estados Unidos y la Unión Europea. BRICS y SIX. Sí, los BRICS y los SIX. Pero ¿cómo? Pues si le acaban de dar el Nobel de la Paz a la Unión Europea. A mí me sonó más como ha contenido el pedo global, entonces se merece armado. Pero digo, eso solo a la gente que está en Europa, en la que pertenece a la Unión Europea y en particular a la Eurozona, o sea, los hacen así como que realmente molestarse todavía más, Sí, ¿no? O sea, de esas sí, situaciones cuando sí. saben. Es como O sea, en que no- México, o sea, ¿cómo puedes decir que hay seguridad, que el ejército es el amigo y demás, Sí, o sea, con una la de dos. realidad que estás viviendo? O pretenden reventar la situación, o de verdad creen que tienen demasiado control de la situación. Pues creen que tienen. Es que creen. Todavía creen. Por eso quieren reventar la situación, porque creen que tienen control Sobre sobre la la situación, situación. incluyendo si lo revientan. Sí, exactamente. Se mofa del concepto de desacoplamiento, decoupling, que versa o versaba sobre el diferente camino que supuestamente habrían tomado los BRICS ante el desmoronamiento económico y financiero en ambos lados del Atlántico Norte. Juzga en forma incorrecta que el desacoplamiento quedó hecho añicos con la severa crisis de Estados Unidos y la Unión Europea, que los ha contagiado. Aquí podríamos pasarnos horas discutiendo, ya que una cosa es la afectación innegable de la crisis financiera económica que inició en Estados Unidos el 15 de septiembre de 2008 y otra es la flagrante indefinición de sus parámetros de medición muy etéreos que se basan en la comparación del PIB, lo cual justamente derrumban sus acertos tanto en el seno de los BRICS como de estos frente a la dupla Estados Unidos-Unión Europea. En el seno de los BRICS, el crecimiento del PIB de China e India a 2011 supera los tres restantes del bloque pentapartita, lo cual exhibe un desacoplamiento interno que va desde el 8% de China hasta el 2% de Brasil, el menor, que cita Rackman. Sí, pues sí, ¿no? O sea, no es lo mismo, ¿no? A lo mejor en su conjunto en promedio suena muy bien y muy equilibrado, pero si ya a veces porque uno aporta tanto en su PIB, ¿no? Por ejemplo, China, ¿no? Que sería el más, India, ¿no? Como está, Ajá. pero no. Ya no, o sea, los demás se están cargando un poco, se están colgando un poco. No. Sí. Se están colgando un poco de eso, ¿no? Sí. Entonces ya les va a empezar a pesar también. Claro, porque pues un 8 contra un 2%, pues sí es mucha la diferencia, ¿no? O sea, hace trampa al ignorar el desacoplamiento de los BRICS con la dupla Estados Unidos-Unión Europea, omite mañosamente las cifras. Estos dos últimos respectivamente de un mediocre 1.7% y 1.6%, es decir, menores que Brasil. Sí, bueno, a final de cuentas, pues también, ¿no? Están peor. Todavía. No, pues es que con razón China les comió el mandado mandado, a porque todos. es demasiado, ¿no? O sea, 8% contra menos de 2%. De 2%. Es 10%. Ajá. Es muchísimo. Así en macroeconomía Es un generar 6% de diferencia, ¿no? Entre o sea, de un 8 a un 6, o sea, si uno aporta 8% y el otro aporta 2%, está aportando China 6% más Ah, sí. que lo que Que lo- aportan los otros, ¿no? Entonces, si no es nada equitativo. No, pero digo, bueno, ya ves, comparado con, o sea, Brasil con Estados Unidos y con la Unión Europea y dices 1.7 y 1.6, pues en realidad Tampoco. o sea, están- No, y eso está que peor. la Unión Europea es el Son cuántos conjunto de varios países. países y Brasil es uno solito. Pero por ejemplo ahí también O podemos sea, aplicar no se el compara- desacoplamiento. Exacto. O sea, no es lo mismo Alemania que España y Grecia, por ejemplo, ¿no?
¿Cuánto? Ajá, o Francia. Bueno, de ese se euro- dice que la eurozona es Alemania, papá. Pues sí, así es. Pero es paradójico porque los perdedores ahora resultan los organizadores, el eje Berlín-Roma-Tokio. Sí, Sí, Pero pues claro bueno. que van a perder porque pues... los Otra van a vez. tirar otra vez. O sea, por mucho... O sea, ¿qué piensan? ¿Que van a contener todos los alrededores de los países que están ahorita? en Ponle tú protestas? que- No, Pero eso, como No les decía, ¿no? alcanza. no. Se está dispersando como el polen. Cuando llegue el turno a Alemania de aplicarle al pueblo medidas de austeridad, nos van a Sí. mandar a la chingada y otra vez se No van va a a ser el dividir. último. Va a ser el último. último, pero para Y ese mira, momento Van a aguantar No, y otro no rato creo que más. falte mucho, ¿no? No, Pero, yo ajá. pienso que sí. yo pienso que no falta mucho. Si Peña Nieto logra la venta de Pemex a Alemania, Ah, bueno, le van a aguantar meter un un rato. aire, la van a vulcanizar a la Alemania de Merkel, pero sí sabroso. Ujú. Le van a Sí, dar le van a otros una 6, 12 infladota. años de supervivencia antes de empezar a hacer los mentados recortes, ¿no? El promedio del crecimiento hasta 2011 de Estados Unidos y la Unión Europea, es decir, 1.65% frente a 4.7% promedio de los BRICS, sin No. contar a Rusia y a Sudáfrica, cuyos datos oculta y que hasta 2011 fueron de 4.3 y 3.1% respectivamente, fíjate. Pero ocultan los datos, o sea, son unos mañosos todos, por todos lados. Sí. Bueno, Bueno, el promedio de los BRICS es más del doble que la dupla Estados Unidos-Unión Europea, lo cual exhibe un desacoplamiento. Rackman comenta teológicamente que el bloque tentapartita ostenta una corrupción SIC endémica que erosiona la fe en sus sistemas políticos e impone un impuesto SIC a sus economías. Es que ¿cómo se dice? Cuando la corrupción es el capitalismo es corrupto por antonomasia. sí le corresponde. O sea, no puede haber... Per se, Ajá. por lo tanto, sine qua non, Es una condición sine qua non para desarrollarse esos capitales tan grandes, entonces Sí. a fuerza tiene que ocurrir esto, o sea, esta crisis de los estados que los están corroídos por la corrupción. Así es. Como se dice en México en materia de corrupción, la dupla Estados Unidos-Unión Europea no canta malas rancheras hasta en su publicitario sistema democrático electoral, cuando el mismo expresidente Jimmy Carter acaba de fustigar que su país ostenta el sistema electoral más corrupto sí, del mundo. ¿Quién? Jimmy Carter. Jimmy Carter, el expresidente Jimmy Carter, O sea, está hablando de Coca-Cola El- Tongo sí. el Alto, Exacto, es el y más Ajá. corrupto del mundo. sí, Sí, ¿Cómo que crees? tienen el sistema más. la Digo, democracia, ay, pero O solo que ellos ya estén contando a México como parte de ellos, si no, Ah, nos a lo damos mejor en sí. quien vive. Ahí sí que no digan que ellos son Nosotros el también método electoral más primamos, corrupto. más sí. corrupto. Nos bajamos en la corrupción electoral, ¿no? Ay, si nos rifamos un tiro. Sí. Pero bueno, sí, seguimos, perdón. Ajá, frente al sistema electoral más perfecto del mundo, que es Venezuela. Sí, no, Que ya Jimmy tuvimos el miércoles pasado una discusión sobre pues estas elecciones Ajá. y método. el sistema en concreto. Perdón, vamos Ahí- a hacer una recapitulación para mencionarles cómo en Venezuela se hace el voto electrónico y después de que tú votas electrónicamente se imprime tu voto, ves que se imprimió, o sea, correctamente y ya lo depositas en la urna que va a ser contado también, lo mismo que los votos Los electorales. tres datos, Ajá, ¿no? Electrónico, vivencial y boleta física. ajá, va a Y los ser- tres tienen que coincidir. Ajá. Entonces es muy fácil cotejar, ¿no? los resultados. resultados. Y sería muy difícil. Bueno, es que en México cualquier sistema Puede ser corrompido. es Sí. corrupto, se vuelve. Sí, en México Corrupto. seríamos En México capaces todo de... se puede. Todo Ajá,
Habría una sincronización entre votos que... Sí, espeluznante. Mejor que en Venezuela. Sí. Pero allá la gente... Pero bueno, en Estados Unidos es un sistema mucho muy mejor. muy corrupto, más corrupto que el mexicano, por lo visto. Dice Jimmy Carter, ¿no? Sí. Y ya, bueno, si él lo dice, él sabe por qué Él lo sabe dice. por qué. Él fue expresidente. Él es expresidente. Él sabe de lo que está hablando. Lo cual, naturalmente, los desinformadores del modelo neoliberal latinófobo ocultan. Este segundo punto de Rackman es muy endeble para sustentar su etéreo desacoplamiento. En forma extraña, cita muy laxamente a un amigo chino y a un alto industrialista indio que no identifica, lo cual es poco profesional, para fustigar a China e India desde la imperfección británica. Apunta que en China las tensiones políticas permanecen muy elevadas con el juicio de Bo Xilai y un crucial congreso del partido en puerta. Aduce que para la pasada generación la respuesta de China era la incertidumbre política. China a la incertidumbre política fue siempre la misma, un rápido crecimiento económico y una conjetura que su baja a 8% es signo de problemas que reflejan la caída de la demanda en Europa, mientras sus salarios crecen muy rápido, lo cual mermará su competitividad. Falso. Pese a su alza, los salarios manufactureros de China siguen siendo relativamente muy bajos. Pero en México van a ser más bajos, o sea Todavía. que todavía podemos pagar menos que en China, así que vénganse para acá. Es lo que va a promocionar Peña Nieto. Pues lo que pasa es que si lo analizamos en un contexto global, China ya está elevando, pues la gente también ya no va a decir cobro 5 yuanes por hora, ¿no? Va a decir 50, Sí, sí. si quieres, ¿no? Y como ya hay un dominio comercial frente, entonces dicen, pues a México, güey, Pero o sea, ¿cómo? vamos a exfoliar ahora a México en Ajá. ese sentido para obtener ese suplente de mano de obra barata que China ya no me va a querer dar. Pero aquí nos está diciendo que de cualquier manera la mano de obra china es tan barata, era tan barata, que aun cuando está subiendo considerablemente sus sueldos, sigue siendo muy De las baratos manos, sí. para el extranjero. O sea, para las empresas extranjeras sigue siendo todavía muy barato pagar ese 20%, 30% más que les pagan ahora. Dicen, ¿no? bueno, me cobran 100 pesos por toda, me cobran 110, bueno, está bien. Está bien. Los pago. Los Sí, pago, ¿no? sí, sí. Y la gente está muy contenta. Porque, pues bueno, sí, se ve reflejado... En sus bolsillos y en el poder adquisitivo, y además los productos son baratísimos allá. No, pues imagínate, si aquí, o sea, ya con transporte, intermediarios y con Las todo lo que chilerías. conlleva, realmente es súper barato, ¿no? O sea, y es un país que, bueno, tiene sueldos muy bajos también, ¿no? O sea, el poder adquisitivo De no los es tan... mexicanos. Ajá, sí, de los mexicanos no es tan... Ahora imagínate esos productos sin pagar aranceles, sin pagar transportación, sin pagar nada, son más baratos en China, sí, definitivamente. Especula que la desaceleración de China tiene efectos deleteros en el restante BRICS por ser el mayor socio comercial de Brasil, India y Sudáfrica. Utiliza la abrupta caída del crecimiento de Brasil de 7.5% en 2010 a un probable 2% este año. A mi juicio es mucho más complejo que el reduccionismo mercantilista y tiene que ver con un aspecto geopolítico y sobre todo geofinancierista, debido al secuestro añejo de Brasil por los especuladores israelí anglosajones de Wall Street y la City. Sí, da la palabra. Sí. Deletereos. Mortífero, venenoso, deletéreo. Entonces, ¿cómo era? Ajá, todo, ¿no? Especula que la desaceleración de China tiene efectos deletéreos en el restante BRICS. Sí, o sea que... Sí, o sea, claro, Venenosos. mortíferos los efectos. Si China se desacelera, A ellos sí se los... se Por los ejemplo, a clava. Brasil, ¿no? Ajá. Que como dice, si efectivamente de un 7.5 en 2010, en 2 años cayó a 2%, o sea, en 2012,
O sea, imagínate, si China se desacelera, ¿Ellos más, cuánto van a caer? no, es que van a entrar también En recesión. Pues, Están en la misma situación los BRICS con respecto a China que la Unión Europea con respecto a Alemania. Ujú. O sea, si la economía de Alemania falla, Sin ese respaldo, Sin ese respaldo. fuerte, sólido, los demás tienen son presas. consecuencias deleterias también. Porque también ahí no sé China cómo les esté pagando y todo, ¿no? Con los dólares chatarra tal vez. Con ¿no? el No dólar sabemos. amarillo. Pero, y ellos a su vez regresándolos. Bueno, sí, pues es que Un ya... reciclaje de dólar amarillo tremendo. No, ya están, pero sí más podridos que... Le están dando tiempo, porque todo el mundo sabe que ya valió mal. O sea, Sí. le están poniendo eufemismos, fechas, pero está bien, o sea, habla de que sí hay, nada más. pero habla de que sí hay una intención del humano por no explotar a la primera. O sea, habla de que sí hay una conciencia, o sea, si tú quieres mínima, pero No si, hay. si no hubiese eso, ya desde hace 10 años hubiera reventado. O antes, No sé porque si ya deba tenían. conciencia, pero Yo no lo sé, pero los estoy hechos rabiando. nos dicen esto, ¿no? Que hay una contención de muchas formas. Y de Sí. que van a caer, van a caer. Pero sí están inflándole, ¿no? Lo más que puedan. Aguantando. Pechuano. El mega especulador George Soros lleva un buen periodo socavando la estabilidad financiera de Brasil, cuya presidenta Dilma Rousseff y su ministro de Finanzas Guido Mantega han criticado la guerra de divisas que libra Estados Unidos y que ha perjudicado las exportaciones brasileñas debido a sus aún elevadas tasas de interés y a la exagerada revaluación del real. Rousseff no pierde oportunidad en criticar que la crisis financiera global fue Made in USA, y esto naturalmente lo soslaya la unidimensionalidad procaz de Rahman. Mediante un vocero clandestino, Rahman manifiesta que India sufre depresión clínica y alega que durante el verano padeció la mayor interrupción eléctrica que ha sufrido el mundo y afectó a 600 millones. Sí, sí, man. Esta es otra exageración, pues de las catástrofes de cualquier índole nadie se salva, ni de Katrina en Estados Unidos, ni de Fukushima en Japón, y no se acabó el mundo. Bueno, hasta ahorita. Hasta ahorita. Ya la conjunción de todo eso, quién sabe cómo nos ponga, ¿no? Pero... Nos está poniendo. Todavía faltan por salir los monstruos marinos como Godzilla. Digo, apenas vi un Twitter del Universo, se encontró un ojo gigante y yo dije, ay, pues un ojo de 3 metros, no, de 10 centímetros de diámetro. ¿Cómo es? No, O pues sea, de es- algún está pez, enorme. o sea, de un pez grande. Ajá, que algún calamar gigante o algún cetáceo, ¿no? Porque Pero pues, si sí, no, no falta puede que ser. salgan caminando y destruyan Tokio. Fuego por Seguramente la boca. empezarán por ahí porque Pues sí, Fukushima, porque perdón. lo que ellos saquen como poder tiene que ser radiactivo, porque a final de cuentas pues fue lo que los creó, que los creó. fue lo que los está creando. los está creando. Y acabará con la humanidad. La radiación de Fukushima. La obsesión de Rahman, adicto al neoliberalismo, se concentra en la falta de reformas económicas que evidentemente beneficien al modelo plutocrático global. Arremete contra Rusia por el retorno de Vladimir Putin al poder y considera que la revolución del shale gas de esquisto en Estados Unidos es potencialmente desastroso para Rusia al disminuir el precio global del gas. Abulta un reporte de su Banco Central que predice un déficit en la cuenta corriente en los próximos 3 años y pasa por alto que Rusia tiene un gran margen de maniobra financiera al desplegar una de las menores deudas del mundo y escamotea su probable complementariedad geoenergética con China. Sobre Sudáfrica, ex colonia británica, Rahman no pierde su atavismo colonial y considera, citando a Jim O'Neill, economista de Goldman Sachs y creador del concepto geoeconómico de los BRICS, que su economía no es lo suficientemente grande para pertenecer al bloque.
De nuevo peca de reduccionismo simplón, ya que la pertenencia de Sudáfrica se debe a la conexión del eje marítimo con Brasil e India mediante el foro IBSA. La membresía de Sudáfrica, la mayor economía de su continente, tiene más que ver con su futuro estratégico que con un vulgar mercantilismo. Es lo que estábamos nosotros comentando al De principio. Sudáfrica, o De sea, Sudáfrica. ¿cuál es la razón? Pues ahí está una, Ahí está. o tal vez ¿no? de las La más principales, importante, ¿no? Ujú. y que la liga también con China en esto que decíamos, ¿no? Sí, o Si sea, la atacan allá, igual, Sí, lo se hace minimizan para abajo. pensando en eso, ¿no? En el asunto de que no tiene industrias importantes, Aparentemente, ¿no? pero es el puerto, Es una ruta. en la ruta marítima. Esa es la gran Su principal ventaja, su arma, Boleto. ¿no? Su boleto a entrar a los BRICS, Sí. su boleto de entrada a los BRICS. Digo, y como la ruta de la seda está tan caliente, pues resulta más rentable y seguro, No, aunque pues es es más que, pues, lejos. Pues, Ellos pues son sureños, ¿no? O sea, bueno, claro. sí, su ruta Hacia- no es hacia otro continental, lado. tiene que ser Brasil, India, Hacia es la por Antártida. Ajá. por abajo ya nada más suben de Sudáfrica a India, ¿no? Vamos. Su conclusión es rocambolesca y no tiene más remedio que reconocer que aún existe algo Ya la peor que- habíamos Ajá. leído, ¿no? Esa. rocambolesca. Sí. A ver, vamos a ver. Es una alusión al protagonista. Inverosímil, fantástico, dice, Aventurero. rocambolesco. Rocambolesco, adjetivo, inverosímil, fantástico. Así como una historia muy alucinada, ¿no? Como Ajá. que se le pasaron las fumadas. Su conclusión es rocambolesca y no tiene más remedio que reconocer que aún existe algo peor que los BRICS, los enfermos SICs, ya que la mayoría SIC de los BRICS Bueno, este cabrón, Sensei, mis respetos. Sí, La además de todo, polifonía de su perreo es la sensacional. polifonía es exquisita. Exquisita, sick. crecerán más rápido que los enfermos, le hace Estados Unidos y Gran Bretaña, sea, los y, SICs. y Unión Europea, por algunos SIC años. No especifica el número de años y admite implícitamente que seguirá existiendo desacoplamiento entre los BRICS y la dupla Estados Unidos y Unión Europea, lo cual contradice todo el cuerpo de su claudicante argumentación. Se sale grotescamente por la tangente y asimila que pese a todos los horrores y fracturas de los BRICS, su mayor crecimiento significa que el movimiento del poder económico y político de Occidente al mundo emergente seguirá siendo la gran historia de nuestro tiempo, lo cual es cierto y expone la esterilidad de la diatriba simplona de GR, quien acaba por desmentirse. A ver, La diatriba. Saludos. Saludos a Saludos. nuestros televidentes. Hoy tenemos televidentes. 4. Ajá. Bueno, 3. 2, 1. Tú, Radio Faraón, ¿cuántos tendrás? Tu lado. 3. Discursos o escrito violento e injurioso contra personas o cosas, una diatriba. Entonces, a ver, regresamos. A ver, no, espérame, que eche. Dice, se sale grotescamente por la tangente y asimila que, pese a todos los horrores y fracturas de los BRICS, su mayor crecimiento significa que el movimiento del poder económico y político de Occidente al mundo emergente seguirá siendo la gran historia de nuestro tiempo, lo cual es cierto y expone la esterilidad de la diatriba simplona de Rahman, quien acaba por desmentirse. Bueno, Gideon Claro, Rahman. sí. Gideon Rahman espetó una diatriba, ¿no? Un escrito violento, agresivo contra los BRICS, pero que no se sostiene, Ujú. ¿no? Hasta Pues es eso, nada más una perorata. ajá, una diatribota ahí
Ya incluso Insultante. se está haciendo diatriba perorata y hay un monstruo para definir las acciones que están haciendo, ¿no? Tan desesperadas. Ajá, porque el que salgan sus intelectuales a espetar semejantes cosas, ¿no? Y semejantes mentiras, incoherencias, ¿cómo dice? Rocambolescas, ¿no? Estas diatribas rocambolescas, Ajá. que salgan a espetarlas es porque te hablas de una desesperación muy grande. Sí, o de una locura inconmensurable. Bueno, También. no sabemos. También. Eso está por verse todavía, ¿verdad? Todos sí están locos. Todos están locos. ¿Sí? No hay nada que ver, están locos. Bueno, vamos a despedirnos, se nos terminó el tiempo del programa. Vamos a hacer Así una pequeña pausa. No, No, ya. ya vamos a despedirnos, perdón, nada más vamos a despedirnos con los twitters. Koga Luis 1, bueno, es @KogaLuis 1 con número. @ram_benlop. Y el del programa es @1001luces, @1001luces con letras y sin espacios. Vale, pues nos despedimos con un poco de música de Jorge Saldaña, Así es. su parodia de ¿Sabes una cosa? Es una cosa. Que está muy muy buena. Hasta pronto, perversa estrella iluminada. Estamos Reptilianos. No sabe de la gente qué camino tomar. ¿Sabes una cosa? Nos vemos el próximo domingo en lectura semanal y el próximo miércoles en análisis semanal. Hasta entonces. Sarabá.